Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo el trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones de la vida de David. Y en esta semana que ya hemos comenzado, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Los humildes son exaltados. Y pues ya nosotros tenemos nuestro texto que estamos aprendiendo, pero vamos a repetirlo una vez más. Vamos al libro de Lucas, en nuestras Biblias, en el capítulo 14, y allí vamos a leer el verso número 11. La palabra de Dios nos dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, con este pensamiento, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar esta lección podamos aprender su voluntad. Denos su buen espíritu en esta hora, ayúdenos a entender las cosas y poder también aprender las lecciones espirituales que necesitamos saber. Quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestro apartado para el día de hoy. Y el día de hoy, el apartado se titula El trono vacante. Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué fue lo que finalmente mató al rey Saúl? Nos recordamos que él se había apartado de Dios y había caído pues más y más y más en la maldad. Pero finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Saúl pues murió? ¿Qué fue lo que le mató? Vamos a ir a la palabra de Dios para entender un poco esto, y quiero que me acompañes a leer en el libro de 1 Samuel, capítulo 31, y allí vamos a leer verso del 1 hasta el verso número 6. Vamos a ver lo que nos dice allí. Mientras tanto, los filisteos pelearon con Israel, y los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. La batalla se agravó sobre Saúl y lo alcanzaron los arqueros, y fue muy herido por ellos. Entonces dijo a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, para que no vengan los incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quiso, porque estaba muy atemorizado. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando el escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl en aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. La Biblia nos da el registro de qué es lo que pasó en batalla. El ejército de Israel iba perdiendo y finalmente alcanzaron a Saúl, y Saúl estaba muy mal herido. Sus hijos murieron y finalmente él mismo se quitó la vida. Le pidió al escudero, pero el escudero no quiso hacer aquello. Así que él mismo se quitó la vida. Y también, al ver que pues el rey Saúl había muerto, él también hizo lo mismo. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice ahora la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10. Y allí vamos a leer los versos 13 y verso 14. Leamos qué es lo que nos dice allí. Así murió Saúl por su rebelión contra el Eterno, contra su palabra, la que no guardó, y porque hasta consultó a una medium en vez de consultar al Eterno. Por eso Dios lo hizo morir y pasó el reino a David,
hijo de Isaí. La Biblia nos dice que así murió, porque no quiso obedecer al Eterno, porque no quiso seguir la instrucción del Señor. Y porque no quiso oír su palabra. Y porque consultó a una medium. Nos damos cuenta de esta fue la forma trágica en la que él muere. Una cosa terrible, ¿cierto? ¿Qué es lo que mató a Saúl? La desobediencia. ¿Cómo pasó? Bueno, él se quitó la vida. Porque no quiso escuchar al Eterno, no quiso seguir la instrucción de Dios. Y porque siguió y consultó a los mediums. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo en Patriarcas y Profetas, en la página 735-736, que nos dice de esta manera. A través de toda su carrera de rebelión, Saúl había sido halagado y engañado por Satanás. Es obra del tentador empequeñecer el pecado, hacer el sendero de la transgresión fácil y agradable, cegar la mente a las advertencias y a las amenazas del Señor. Esto es, cada vez que Dios le pedía que Saúl hiciera algo, él no lo quería hacer, se excusaba haciendo otras cosas y Satanás lo halagaba pensando él que estaba correcto. De tal forma que el camino más fácil le parecía más bonito. Y debemos tener mucho cuidado con esto. Pero todavía hay más. Leamos qué más nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Patriarcas y Profetas, en la página 735 y 736, nos dice así. Satanás, por su poder hechicero, había inducido a Saúl a justificarse en desafío a las reprensiones y advertencias de Samuel. Esto es, nosotros podemos poner cualquier excusa. Nosotros podemos poner cualquier justificación hacia nuestro proceder. Pero cuando Dios dice una cosa, es así. Nosotros podemos poner 1000 excusas en diferentes situaciones, pero nosotros tenemos que estar claros que es Satanás induciéndonos a poner esas excusas. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mismo material, pero ahora en su extrema necesidad se volvía contra él, presentándole la enormidad de su pecado y la imposibilidad de esperar perdón para incitarle a la desesperación. Esto primero lo incita a hacer el mal, después se vuelve contra él y ahora le muestra el pecado hasta dónde había llegado y le llega el punto de desesperación para que vea que no va a haber perdón porque ha avanzado tanto. Esa es la condición en la que el ser humano se encuentra cuando Satanás nos halaga en el camino del mal. Pero esta es la situación de Saúl ahora. Ahora Saúl le decía, bueno, voy a morir, los filisteos van a hacer burla de mí, mejor voy a quitarme la vida. Esta es la salida más fácil. Pero continuemos. Veamos ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos. No podría haber elegido una manera mejor para destruir a su valor y confundir su juicio, o para inducirle a desesperarse y a destruirse él mismo. Esto es, Dios no lo destruyó, David no lo atacó, ni siquiera los filisteos le dieron muerte, pero él mismo se autodestruyó. Se quitó el valor, entró en desesperación y finalmente cometió un suicidio. Es una cosa terrible lo que estaba pasando. Pero este es el proceder de Satanás. Pero veamos qué más nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Mismo material. Patriarcas y Profetas, páginas 735-736. Nos dice así ahora. Al consultar a aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Él solo se había destruido. No vino el mal por otra situación, sino él solo fue a buscarlo. Nadie le mandó a irlo a buscar. Él solo había ido y él solo había encontrado la destrucción de su propia vida en esta situación, en estas circunstancias. Pero hay más todavía. Veamos ahora cómo dice este siguiente párrafo. Este está en el Dones Espirituales, tomo 4, página 85. Y ese nos dice de esta manera.
Saúl sabía que en este último acto de consultar a la pitonisa de Endor, eliminó la última partícula que lo unía a Dios. La copa de su iniquidad estaba llena. Entonces hay actos que nosotros hacemos y cometemos que van llenando la maldad, el límite de la paciencia de Dios para con uno. Y en el caso de Saúl, cuando él va a consultar a la pitonisa, se deslinda, se desaparta por completo de Dios. Y esto le llevó a la destrucción. ¿Nos damos cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas situaciones y entender lo que estaba pasando. Son lecciones también para nosotros. Pero vamos a continuar y veamos ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué clara prohibición estableció Dios contra la supuesta comunicación con los muertos o la nigromancia? ¿Cuál es la prohibición que Dios había señalado que no debía hacerse? Bueno, vamos a ver qué prohibición era esa. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18, y allí vamos a leer los versos 10 al verso 12. Y leemos allí de esta manera. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ni quien sea adivino, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones, el Eterno tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. La palabra de Dios nos dice, y era muy clara la prohibición, no debe haber quien consultara a los muertos. Entonces, muy claro. Pero, ¿Saúl conocía esta restricción? Claro que la conocía. Pero recordemos que Saúl venía de no querer obedecer a Dios en diferentes aspectos en su vida. Pero veamos qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Levítico. Vamos allá al libro de Levítico. Y allí vamos a leer el capítulo 20. Y allí vamos a leer el verso 27. Veamos lo que nos dice ahora. El hombre o la mujer que sea medium, no te hablo lo que va a decir, que sea medium o espiritista entre vosotros, ha de ser muerto, lo apedrearéis, su sangre caerá sobre ellos. La Biblia nos dice y nos establece que cualquiera que practicase estas cosas no debía estar allí. Esto es, el pueblo le iba a dar muerte. Ahora, Saúl fue y practicó estas cosas. Consultó a una persona. Ahora, en el reino había y él los expulsó a todos, pero este había quedado. Ahora no apenas que quedó, sino que él fue a consultarle. ¿Nos damos cuenta? ¿Estamos claros ahora? Las restricciones que Dios había puesto y las cuales Saúl no había seguido completamente. Muy bien. Entonces vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué deberíamos aprender de la forma en que David reaccionó a la muerte de Saúl? Por mucho tiempo David fue perseguido por Saúl y por mucho tiempo él tuvo que esconderse y él sufría porque tenía miedo que lo fueran a matar. Inclusive se fue a ver a los filisteos, los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Pero aún en esta situación, cuando Saúl muere, él puede decir, por fin estoy libre. Y ahora voy a obtener aquello que Dios me ha prometido. Pero ¿cuál fue la reacción de David? Y ¿qué debemos aprender nosotros? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 1. Y allí vamos a leer los versos
4, 11, 12 y 17 al 21. Y ahí leemos así. Y David le dijo: cuéntame qué sucedió. Respondió él: el pueblo huyó de la batalla y muchos del pueblo cayeron muertos. También Saúl y su hijo Jonatán murieron. Entonces David trabó de su vestido y lo rompió. Lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la tarde por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la causa de Israel, porque habían caído a espada. Y David endechó a Saúl y a su hijo Jonatán con esta endecha, y ordenó que la enseñaran a los hombres de Judá. Está escrito también en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, no deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros. No seáis tierra de ofrendas, porque allí fue endechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Aunque David había sido perseguido por Saúl, y aunque era su enemigo declarado y abiertamente, cuando supo de la muerte de Saúl, no se quedó alegre. Lloró, rompió sus vestidos, ayunaron, lo endecharon y le compuso este poema o esta canción, de tal forma que él quedó triste por la muerte de Saúl. De hecho, la muerte de nadie es motivo de alegría, aunque sea su enemigo. Pero la Biblia nos aclara más todavía. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos ahora este siguiente párrafo que está en el libro de Mateo, capítulo 5. Y allí vamos a leer los versos 43 al verso 45. Y dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía el sol sobre malos y buenos, y manda lluvia sobre justos e injustos. Hermanos, la Biblia nos dice nuestro proceder que debemos hacer. Y esta es una lección para nosotros. A la muerte de Saúl, David no quedó contento, pero siguió el consejo de Dios y hoy podemos rectificarlo en el Nuevo Testamento, lo que Dios enseñaba acerca de este asunto. Si queremos ser hijos de Dios, debemos de actuar de esa manera. Pero dejemos ahora que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto y veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 752, y nos dice de esta manera. Leamos allí. El dolor de David por la muerte de Saúl era sincero y profundo y revelaba la generosidad de una naturaleza noble. No se alegró de la caída de su enemigo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, él no quedó contento, él quedó triste. Una naturaleza noble que él había estado desarrollando por todas las circunstancias que le había estado pasando, pero no se alegró a la muerte de Saúl. Pero ahora veamos lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos este aquí.
Patriarcas y Profetas, página 752, nos dice así: el obstáculo que había impedido su ascensión al trono de Israel había sido eliminado, pero no se regocijó por ello. Esto es, Saúl cae, no David, Saúl cae. Y ahora David podía ascender en el trono, pero esto no le produjo alegría, más bien le produjo tristeza. Aunque ahora él podía estar cumpliendo las promesas que Dios le había hecho a él. Sin embargo, no fue motivo de alegría el ascender de esta manera. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mismo material. La muerte había borrado por completo todo recuerdo de la desconfianza y crueldad de Saúl. Y de su historia, David recordaba solo lo que era regio y noble. Esto es, cuando compuso este poema que hemos leído, David no se acordó de cómo le trató, de la vez que intentó matarlo, de cuánto le persiguió, sino se acordó apenas de todo lo bueno y sobre eso escribió el poema. Qué diferente el sentimiento actual en los seres humanos. Pero todavía hay más. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El nombre de Saúl iba vinculado con el de Jonathan, cuya amistad había sido tan sincera y tan desinteresada. ¿Nos damos cuenta? Estos dos nombres estaban allí. Y David los estaba honrando ahora al escribir este poema. ¿Nos damos cuenta? Él no quedó con un resentimiento para las personas que le causaron daño. Él quedó honrando su muerte y demuestra un carácter noble que cada uno de nosotros podemos poseer si se lo pedimos a Dios. Pero nuestro estudio ha concluido aquí. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrarnos a través de este medio. Hemos leído su palabra, hemos visto las lecciones para nuestros días. Queremos que nos ayude para poder desarrollar ese carácter noble que tenía David y que podamos actuar según su voluntad. Bendíganos y bendiga a cada uno que ha escuchado y ha visto esta lección. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, de esta forma concluimos nuestro estudio del día de hoy. Quiero invitarte para que el día de mañana también estés con nosotros. Por hoy, que Dios nos bendiga.